Una taza cayó al suelo y poco después se hizo añicos. La criada se volvió hacia su ama y le preguntó si la niña estaba bien. Pero todo el tiempo estaba mirando hipnotizada al pequeño, que la miraba de una manera asustada y obviamente preocupada, tratando de defenderse y no sabía qué hacer. Pero la criada, continuando mirando ansiosamente a la niña, le preguntó cómo se sentía y también dijo que no entendía con quién estaba hablando. La niña aseguró con calma que todo estaba bien y que no estaba herida, y luego miró la copa rota a sus pies. Atravesó al niño con una mirada atenta y declaró que, aunque era pequeño, era inusualmente salvaje. Ella vio su mirada asustada, pero no estaba enojada porque casi la escuchó con esa taza porque los fragmentos estaban demasiado cerca de sus pies. Mirándolo, no se dio cuenta de si valía la pena el esfuerzo. El nombre del personaje principal era Yun-san. En un desafortunado día de invierno, cuando nevaba mucho, murió como resultado de un accidente automovilístico. Luego, sus ojos se cerraron por última vez a una edad muy temprana, pero se despertó de nuevo, pero en el cuerpo de un personaje secundario de una novela que estaba leyendo. Se convirtió en Gerina Karsa. Cuando la niña se despertó y se miró en el espejo, se horrorizó al descubrir que se había mudado a otro cuerpo y no sabía cómo comportarse. Después de vivir en este mundo durante una semana, no tuvo más remedio que reconocer que tenía una nueva vida en el mundo dentro del libro. Realizó los deberes básicos de la niña en cuyo cuerpo se encontró. Lo único que le importaba era que actuara como la dueña del cuerpo de la novela. De ahí el villano. Así que hizo todo lo posible por mantenerse en el personaje. Ella era la famosa hija de la familia Karsi y rival del protagonista, quien finalmente fue asesinado por Carrión, a quien Marcus de Feron había sacado de un orfanato. La niña lo sabía, así que ignorando a la criada preocupada, Gerina recordó que estaba bastante segura de que su heroína había muerto a manos de Carrión, pero no podía recordar cómo. Luego le informó a la doncella que debían irse de inmediato a su carruaje. Gerina Carcio se alegró de ser la única que conocía el contenido del libro. Recordó que de acuerdo con la historia original, Marcus encuentra a Carroña y se lo lleva, pero Serina decidió que tenía que encontrarlo porque si podía encontrarlo en el orfanato antes que Marcus de Bram, podría cambiar su destino. Terminó buscando a este chico durante 6 meses y terminó aquí, y lo primero que hizo fue tirarle una taza. Pero definitivamente era Carroña, aunque signos como ojos rojos y cabello rubio eran las únicas pistas. Aún así logró encontrarlo. La niña se le acercó bruscamente, recordando que la novela decía que este niño se convertiría en uno de los magos más grandes del imperio. Entonces, acercándose, ella le tomó la mano y le pidió que fuera con ella. La criada trató de convencerla de que no lo hiciera, pero ella no escuchó en absoluto, y le explicó al niño que si la acompañaba, ya no tendría que morir de hambre. Este último, arrancándole el brazo de las manos, le informó que no creía en la misericordia sincera y le preguntó qué iba a hacer con él. Trató de explicarse sorprendida. Estaba avergonzada por la reacción del niño, pero él la interrumpió de inmediato y le preguntó, ¿realmente lo iba a usar como una especie de juguete? La niña estaba avergonzada e incluso avergonzada por tal suposición por parte del niño, pero él continuó diciendo que había escuchado que a los aristócratas les gustan los niños con apariencia similar a la suya. Le preocupaba que la niña fuera una de esas. Estaba un poco sorprendida por su suposición, sin entender dónde había aprendido este niño sobre tal cosa. Entonces una criada intervino en su conversación y al notar la insolencia del niño, le pidió a su amante que se fuera lo antes posible. Gerina le pidió que dejara de entrar en pánico y se volviera hacia el niño. Le dijo que tenía toda la razón y que realmente no hay lugar para la misericordia sincera en este mundo. Por lo tanto, ella iba a invertir en él. Y luego explicó que este año haría mucho frío en el imperio, por lo que si se quedaba en el orfanato, no sobreviviría este invierno. Y la niña le ofrecía la mejor opción, el apoyo de su familia. Por supuesto que estaba faroleando, ya que era consciente de que el niño no moriría de ninguna manera. Cuando llegó el otoño, siguiendo la historia original, sería llevado por Marcus. Gerina le acarició el pelo, para vergüenza del chico, se acercó y le tocó la frente a la suya. Y luego habló, informándole que sus ojos rojos eran un símbolo de la diosa. Ella explicó que estaba dispuesta a invertir en él ahora, pero no gratis. Tendría que salvarla en el futuro si estuviera en peligro. Al escuchar todo esto, el niño estaba en estado de shock, sin saber cómo debía reaccionar. Así que al salir del orfanato, donde el niño había pasado gran parte de su vida, se paró junto al carruaje. La niña le preguntó preocupada si había olvidado algo y se despidió de los niños en el orfanato, pero solo informó torpemente que no tenía a nadie a quien despedirse. Entonces la niña prestó atención a sus manos irritadas e inmediatamente se dio cuenta de que probablemente tenía que pelear mucho con otros estudiantes, pero fingió que no le molestaba en absoluto. Ella le informó desapasionadamente que era aún mejor, ya que estaba preocupada de que el niño quisiera regresar, y luego sugirió que finalmente saliera a la carretera y le curaran las heridas cuando llegara a su mansión. Después, ella le dijo que la siguiera y dio el primer paso en el carruaje. El niño la miró en silencio. Luego, un poco avergonzado, siguió a la niña. La niña estaba a punto de subir al carruaje cuando la niñera la detuvo. Le preguntó por qué Gerina estaba haciendo esto, pero la niña le explicó que el niño era realmente un niño muy capaz, por lo que no pertenece a un orfanato como este. Todo este tiempo escuchó atentamente la conversación, sin darse cuenta de cómo debería comportarse y si debería hacer algo o explicar.
Pero la niña no lo dejó interferir y le informó que lo iba a tomar bajo su tutela. La niñera solo preguntó horrorizada cómo sabía la niña si tenía poderes y advirtió que el maestro podría enojarse porque trajo a este niño tan fácilmente, advirtiendo que si Gerina realmente quería traerlo, debería obtener el permiso de su padre primero. Pero la niña la miró con confianza y le explicó que provenía de la familia Karsa, por lo que no había nada en este mundo que no pudiera hacer lo que quería. Y luego, con un giro desapasionado, entró en el carruaje. El niño se sintió bastante incómodo por todo lo que había sucedido, y también por el hecho de que la niña tuvo que pelear con su niñera. Pero al mirar a la chica sentada frente a él, su inquietud desapareció, reemplazada por incomodidad. Se preguntó por qué la niña lo miraba con tanta atención, como si lo estuviera estudiando. Todavía estaba preocupado de que ella quisiera usarlo como su juguete, por lo que le preguntó al respecto. Y después, estaba igualmente preocupado de que ella lo hubiera engañado para llevarlo a la mansión. Pero la niña, cansada de sus tontas suposiciones, mirándolo con enojo, dijo que le había advertido más de una vez que no dijera tonterías y que vigilara sus palabras. En ese momento, el niño, como un gatito asustado, se aguzó las orejas. Estaba avergonzado por su comportamiento. Preguntó su nombre. Sin darse cuenta, se había vuelto demasiado agradable al hablar con el chico, que no era su imagen en este mundo. Todos se sorprendieron por este comportamiento suyo, incluso el niño que apenas la conocía. Inmediatamente vaciló, dándose cuenta de que esa expresión en su rostro en ese momento era un gran error. El chico se presentó entonces, fingiendo no darse cuenta de la incongruencia de su imagen. Se llamaba Tom. La chica sonrió y le preguntó si le gustaba su nombre. La niña sonrió y le preguntó si le gustaba su nombre, pero era más una formalidad, ya que ella ya sabía su nombre de una novela y también sabía que no le gustaba su nombre real porque era el nombre que le dio una madre que nunca amó a su propio hijo. Luego, como era de esperar, la niña recibió una respuesta negativa de él y, sonriendo, le preguntó si, en honor a convertirse en su patrona, podía darse el lujo de darle otro nombre. La miró con torpeza, esperando a ver qué nombres se le ocurrían y no se atrevió a interferir. Gerina recordó el nombre de Carroña que Marcus Defran le había dado en la historia original, que significaba vencedor en el idioma antiguo. Marcus pensó que ese nombre realmente le convenía al niño, pero al final ella sugirió el nombre Reinar, que tenía el significado de esperanza en un idioma antiguo. La niña explicó que la abreviatura de este nombre sería Rey. Ella había elegido ese nombre para él porque este niño era la única esperanza que podía salvarla. Ella había elegido su nombre porque él era la única esperanza que podía salvarla. Entonces el niño, como si probara su nombre, puso su nombre y permaneció en silencio por un momento. Gerina le preguntó a Tom si le gustaba su nuevo nombre, pero Tom corrigió avergonzadamente a la niña y dijo que su nombre no era Tom, sino Reinar. La niña sonrió con aire de suficiencia mientras miraba al avergonzado niño frente a ella y le pidió que cuidara de su futuro bienestar. Finalmente regresaron a la casa y la esperaba una conversación seria con su padre, quien le prohibió estrictamente patrocinar al tipo. Explicó que no podía permitirlo, ya que Jeremina no podía tomar a un niño bajo su patrocinio sin siquiera saber su origen. La chica estaba decepcionada por esta respuesta. Luego, como compromiso, su padre se ofreció a entrenarlo como sirviente si la niña quería que se quedara en la casa. Después, explicó que no importaba lo que Terina dijera, todavía había una posición de familia y ella no podía patrocinar al niño sin saber si tenía talento. Admitiéndose mentalmente a sí misma, Terina se dio cuenta de que había esperado tal reacción porque todos los niños que la familia Carcia patrocinaba tenían éxito. Recordó que entre los miembros prominentes de la familia, los caballeros Siraron habían sido criados al cuidado de Karsa, pero también se dio cuenta de que no podía retroceder. Luego, volviéndose hacia su padre, le explicó que, como había dicho antes, este niño tenía una habilidad increíble para la magia. Aunque era difícil saberlo por su apariencia, había sido llevado por ella para aprender magia, no para ser un sirviente. Ella explicó que quería decir que el niño tenía el talento suficiente para ingresar a la Royal Crown Academy. Aunque la Real Academia era inferior al Imperio en muchos aspectos, como el tamaño del territorio, la fuerza militar, el poder económico, etc., en lo que sobresalía era en la magia. Como resultado, estudiantes de todo el Imperio comenzaron a venir al reino para estudiar magia. El padre, volviéndose hacia Gerina, le informó que era poco probable que este niño pudiera ingresar a la academia. Explicó que no estaba tratando de ignorar su posición, pero advirtió que no había ninguna base para ello de su parte. Su padre sugirió que fingieran como si esta conversación nunca hubiera sucedido y que la continuarían al día siguiente. Pero Serena no iba a retroceder y le ofreció a su padre un compromiso. Ella era muy consciente de que ahora no encontrarían una respuesta en este argumento, por lo que sugirió encontrar a alguien que pudiera evaluar objetivamente el talento de este niño y le envió que sería lo suficientemente razonable invitar a un mago que pudiera evaluar sus habilidades. Sin embargo, ella sonrió y advirtió que incluso si el mago dijera que Reinar no tenía poderes, la niña no retrocedería. Mi padre estuvo de acuerdo y dijo que le enviaría una carta a Dave, el mago que conocían, que debería estar en el laboratorio en este momento. Así que probablemente podría llegar a la casa esta tarde. La niña sonrió radiantemente y agradeció a su padre, pero este último solo se preguntó a regañadientes si no la estaba mimando demasiado y pensó que la había mimado. Entonces la niña, con su niñera, se dirigía alegremente a encontrarse con Reinar para darle la noticia, pero otra doncella salió a su encuentro,
quien, volviéndose hacia la señora Gerina, les informó que tenían un problema con el niño. Ya tenía la costumbre de lanzar objetos y gritar a los demás que se mantuvieran alejados de él. La niña miró en estado de shock mientras el niño actuaba como un completo salvaje mientras aún se cubría y ordenaba a los que lo rodeaban que no lo tocaran. Pensó que alguien lo había golpeado. Así que ella preguntó al respecto, pero las criadas lo negaron y dijeron que no le habían hecho nada malo. Luego, comenzando a adivinar lo que había sucedido, se preguntó por qué Renard estaba actuando así y haciendo un desastre en lugar de bañarse como ella le había pedido. Y después, ella se volvió hacia él y le informó que no había nadie en esa mansión que pudiera lastimarlo. El único que soltó que esas criadas lo estaban tocando. Desdichada, volvió la mirada hacia las criadas, que asintieron nerviosamente, indicando que no estaban haciendo nada indecente. Luego, acercándose al niño, Gerina dijo que las sirvientas lo niegan y que confía en ellas, pero solo gritó, demostrando su posición de que estaban tratando de quitarle la ropa y, como eran adultos, no podían tocar a un niño. La niña se horrorizó al darse cuenta de que el niño se había equivocado de nuevo. Luego, acercándose aún más al niño, Gerina lo miró seriamente y le explicó que estas chicas estaban aquí para ayudarlo a bañarse y que no iban a hacerle daño de ninguna manera y que tampoco tenían pensamientos desagradables. La niña señaló el baño y dijo que habían vertido agua caliente allí para él. Después, ella, transfiriéndole una mirada severa, preguntó, ¿no se lava nunca ese? Reinar le informó torpemente que, por supuesto, se había bañado antes, pero que no entendía por qué dos mujeres adultas intentaban quitarle la ropa. La niña sorprendentemente informó que querían lavarlo y que era para ayudar a los aristócratas en esto. Pero miró a las criadas detrás de Gerina y dijo que no era un niño, por lo que no necesitaría su ayuda. La chica lo miró y le dijo que era su responsabilidad, pero Ranar no se rindió, demostrando que no había necesidad. Después de todo, tenía 2 brazos y 2 piernas, por lo que no necesitaba ayuda ni siquiera con cosas tan básicas. Asumió que las chicas simplemente disfrutaban de ese tipo de cosas. Gerena le dirigió una mirada agresiva y disgustada, pero aún así hizo concesiones. Así que se volvió hacia sus sirvientas y les informó que podían ser libres para dedicarse a sus otros asuntos. Pero el niño se sorprendió. Pensó que ella tenía algunas malas intenciones hacia él, en cuyo caso necesitaba deshacerse de los testigos. Ella lo miró con tristeza, sin reaccionar a sus acusaciones vacías. Luego le dijo que necesitaba un baño. Luego, mirando cuidadosamente a Reynard, agregó que como él no quería que las sirvientas lo ayudaran, ella también se iría, y él, lavarse a sí mismo. El niño preguntó confusamente qué pasaría si alguien se le acercara mientras se bañaba. Gerina frunció el ceño nerviosamente y dijo que, dado que él seguía buscando excusas, tendría que contarle información bastante desagradable. Después, todavía dándole al niño una mirada de descontento, ella le informó que en realidad olía increíblemente mal en ese momento. El mundo entero se agrietó en los ojos del niño. No esperaba oír a Gerina decir esas palabras. Dándose cuenta de que sonaba desagradable, pero no dio ninguna señal de ello. Le informó que ella ahora saldría del baño y que él debería lavarse bien. Pero al mirar el rostro del niño todavía contorsionado por la conmoción, la niña se dio cuenta de que sus palabras lo habían afectado mucho peor de lo que esperaba. Pero aún así la niña entendió su miedo a quienes lo rodeaban. Así que al salir de la habitación, Gerina se volvió hacia él y le informó que nadie lo iba a tocar, ni siquiera a golpearlo. Ella se lo prometió y juró en nombre de Gerina Karsa. Luego se volvió y se alejó noblemente del baño. Todd la detuvo con su pregunta y se preguntó cómo podía confiar en sus palabras tan fácilmente. La niña estaba claramente descontenta con tanta incredulidad por parte de Reynard porque le había dicho 1.000.000 de veces que estaba a salvo en este lugar. Pero, por otro lado, ella también entendió su miedo porque venía de un lugar bastante horrible. Así que decidió ser amable con él. Se volvió y le explicó a Reynard que ya la había seguido a su casa. Y se preguntó cómo podría haberla seguido si no creía lo que estaba diciendo. Muchacho, todos sonrojados y no sabían cómo responder a tal comentario. Gerina lo protegió con una mirada disgustada e incómoda. Ella no entendía por qué guardaba silencio, porque le había hecho una pregunta bastante simple. Luego, avergonzado, le informó que la creía. La niña estaba desconcertada, pero la confianza de Reynard la alivió. Cuando finalmente estuvo solo, se quitó toda la ropa y se zambulló en el baño. Admitió torpemente que era la primera vez que había visto una bañera tan lujosa y también la primera vez que se había bañado en agua tibia. Pero de repente la voz de Gerena lo sacó de su ensoñación, irrumpió en el baño. Señaló una pila de ropa y le dijo que debía cambiarse cuando terminara. Pero obviamente no esperaba una aparición tan repentina de la niña, por lo que gritó de miedo. La niña fingió no darse cuenta y le informó imparcialmente que había dicho todo lo que quería decir, por lo que se iba. Reynard todavía estaba muy avergonzado de que Gerina lo hubiera visto de una manera tan indecente, pero al mismo tiempo estaba indignado de que ella hubiera entrado sin llamar. Pero al darse cuenta de que sus preocupaciones y vergüenza no lograrían nada, decidió dejar pasar la situación. Después, recordó torpemente la cara de la niña cuando ella le informó que olía mal. Se dio cuenta desde el punto de vista del aristócrata arreglado, era cierto, pero había pasado toda su vida asumiendo que otras personas tenían el mismo olor que él porque siempre había sido así en el orfanato y los lugareños olían igual. Descansando en la bañera,
Recordó que mientras había estado viviendo en el refugio, cada año temía el color de sus ojos. Todos a su alrededor odiaban a Reynard, diciendo que definitivamente estaba maldito, por lo que su padre lo trataba de la misma manera que a los niños del orfanato, pero prohibiéndose pensamientos tristes que no llevarían a ninguna parte. El niño comenzó a mirar a su alrededor y luego notó una pequeña bola. Era un hermoso jabón de colores. Al mirarlo, se preguntó si era el tipo de jabón que usaban todos los aristócratas. Se preguntó si podría usarlo también. Después, captó un ligero aroma de él que olía como gerina. Cuando salió del baño, fue directo a la chica. No pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera sentada allí, examinando sus heridas en el brazo. Después de mirarlo, se sintió aliviada al descubrir que sus heridas no eran graves y les pidió a las criadas que buscaran un primer botiquín de primeros auxilios. Aquellos trataron de persuadir al amante para que hiciera las cosas por su cuenta y le ofrecieron su ayuda, pero Serena se negó, mostrando su deseo de cuidar de Reynard por su cuenta. Todd estudió atentamente su rostro y no entendió por qué estaba actuando tan atenta con él. Esta mirada escrutadora no pasó desapercibida. Entonces la niña le preguntó por qué la miraba, pero el niño no lo admitió. Entonces Helena lo miró de manera amistosa y le preguntó. Realmente él no la miró en absoluto. La niña había terminado de curar las heridas de Reynard y estaba sentada disfrutando del caro té, pero de repente su mirada se desvió hacia un lado. Reynard había sido adaptado para la ropa que era del tamaño correcto. Notó al niño bien vestido y pensó que la buena ropa realmente hace que un hombre se vea bien. Ella informó con una sonrisa que ahora realmente parecía un tipo noble. El muchacho se acercó a ella, y luego informó que ahora olía tan agradablemente como la niña. Se inclinó hacia él y le dijo que tenía razón. Jorina se alegró de que le gustara. Pero el niño se avergonzó y preguntó, ¿realmente usó el mismo jabón que Jorina usa habitualmente? Al principio no entendió su pregunta y, mirando al niño con sorpresa, volvió a preguntar, ¿a qué tipo de jabón se refiere? Y después de entender la descripción, dijo que ella era la única que la usaba. Pero Jorina, sugiriendo que tal vez no le gustaba el olor dulce, sugirió un cambio y tocó el timbre para convocar a las criadas y darles sus órdenes. Pero Reynard claramente no quería eso, así que trató de arrebatar la campana de las manos de la niña. Yerina lo miró perpleja y esperó algún tipo de explicación. Luego, torpemente, le informó que quería usar su jabón y, después, fueron a almorzar juntos. La niña miró a Reynard con tristeza, dándose cuenta de que obviamente debería contratar a un tutor porque ni siquiera puede sostener una cuchara correctamente. El niño comió con las mejillas llenas, sin importarle la etiqueta. Mientras la niña miraba esta foto, se dio cuenta de que tenía demasiado trabajo por hacer. Cuando hubieron comido, el niño se acostó en la cama satisfecho y con alegría anunció que se había ido al cielo. Estaba listo para morir. La niña, al observar esta imagen, le informó que sería un incumplimiento de su contrato al ver la incomprensión en el rostro de Reynard. Le explicó que anteriormente había dicho que a cambio de que Gerina lo salvara, él tendría que salvarla en el futuro. Pero mirando atentamente a la muchacha sentada, dijo que recordaba sus palabras, pero que no había dado su consentimiento. Gerina estuvo de acuerdo, informándole que no tenía derecho a obligarlo a hacerlo, pero luego comentó con sensatez que no era muy inteligente decir algo así en su situación porque no podía invertir en un hombre que terminaría siendo inútil para ella. El niño se sorprendió al pensar, parecía que nunca antes había pensado en algo así. La niña, al observar la reacción de Reynard, se dio cuenta de inmediato de que él se dio cuenta de que ella tenía razón. Explicó que un contrato unilateral no podía rescindirse. Frunció el ceño infeliz, reflexionando sobre sus palabras. Al mismo tiempo, la niña pensó que incluso si fingía ser estúpido, era comprensible porque todavía era un niño. Pero las preguntas de Ranner la sacaron de sus reflexiones. Se preguntó por qué la chica afirmaba que tenía talento para la magia, pero no estaba seguro. No sabía que la magia era algo serio. Tampoco entendía cómo podía convertirse en mago, a pesar de que sus padres eran personas comunes y corrientes sin poderes. Luego, la niña, apoyada en el reposabrazos de su silla, explicó que las habilidades mágicas eran innatas, pero no hereditarias. Cuando los ojos de Reynard se abrieron, ella explicó que las habilidades innatas no tenían nada que ver con los padres. A veces podría ser que los padres fueran magos y el niño fuera ordinario, y viceversa. Un niño podría ser un mago incluso si los padres no lo fueran. El niño se dio cuenta de esto, pero informó que aún no estaba seguro de si tenía talento para la magia y preguntó, ¿cómo puede Gerina estar tan segura? Sugirió que tal vez ella también era una maga, pero ella lo negó fácilmente, diciendo que era solo una persona común. Sentada junto a él en el sofá, ella le dijo que sabía perfectamente que debería convertirse en mago y luego le explicó que se dio cuenta tan pronto como miró sus ojos rojos. Pero el muchacho se quedó perplejo y le preguntó qué quería decir. Todos le habían dicho que estaba maldito por la diosa debido a sus ojos rojos. La niña, al ver la tensión del niño mientras contaba esto, lo calmó explicándole que no estaba maldito en absoluto, sino bendecido por la diosa. Pero Reynard le informó temerosamente que estaba preocupado porque podría resultar que no tenía poderes y ella lo enviaría de regreso al orfanato. En ese momento, un hombre irrumpió en la habitación y saludó a la niña en voz alta. Ella no reaccionó, mientras Reynard se estremecía de miedo. Fue Dave. Se dio cuenta de que había interrumpido su conversación y se preguntó si habían terminado su conversación.
Entonces su padre se unió a ellos, explicando que Dave había llegado para probar las habilidades de Renard. El hombre miró al niño con una sonrisa incomprensible, y el niño lo miró nerviosamente. Arrodillándose, Dave saludó a su amante con todos los honores y le informó que hacía mucho tiempo que no se veían. Después, le besó el dorso de la mano. La niña, mirándolo, confirmó sus palabras y dijo que también se alegraba de verlo. Y luego señaló al niño que estaba nervioso a su lado y le informó que este era el mismo niño que había traído aquí. El hombre solo miró al niño frente a él en silencio por un momento, y el niño obviamente estaba nervioso por esta mayor atención y no entendía cómo comportarse. Pero en algún momento, Dave felizmente extendió los brazos y anunció que estaba listo para comenzar a probar las habilidades de Reynard en este momento. Después, tomó su mano para comenzar el procedimiento. Reynard observaba sus movimientos con nerviosismo. Entonces el maná se arremolinó a su alrededor y todo brilló. El hombre, concentrado en el procedimiento, no se distrajo e incluso cerró los ojos. Cuando terminó, la niña le preguntó qué tenía que decir sobre su nivel de habilidad, pero este último, después de abrazar al niño, le informó que realmente quería tomarlo para sí mismo y le pidió a la niña que lo hiciera. Pero este último, para su decepción, le informó que si quería encontrar un estudiante, debería buscar a otra persona. Pero Dave, aún aferrado al niño, le rogó que lo pensara de nuevo. Pero Yurin respondió sin pensarlo 2 veces que no se lo iba a dar al hombre, ya que planeaba enviarlo a la Real Academia de Tron. Dave todavía estaba tratando de convencerla de que podía enseñarle mejor que los profesores de la academia, ya que él también se había graduado de la academia y su conocimiento era mucho mejor que los maestros allí. La chica se negó de nuevo, pero Dave continuó sin parar que cuando estudiaba en la academia sus calificaciones eran mejores que las de los maestros actuales e incluso tiene una línea de magos que quieren estudiar con él. Gerina lo vio venir, pero se dio cuenta de que no podía dárselo a Dave, ya que en el Carrión original se había graduado de la Royal Crown Academy. A diferencia del original, incluso si Renard aprendiera de Dave, no habría ningún problema con sus habilidades. Pero Gerina no quería invertir en un futuro incierto porque tal vez la academia era una de las razones por las que el original tenía los poderes que sacudieron el imperio. Y si no va a la academia, puede que no tenga la fuerza para defenderla del marqués de Defran. Dave se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de convencer a Giña, por lo que pidió más lecciones con Reynard antes de irse a la academia. Pero la mujer le informó sin emoción que estaría muy agradecida ya que, en cualquier caso, quería pedirle este favor. Y después, pensó que por encima de todo había otra razón para mandarlo a la academia y esa era Lidia de Fun, la protagonista de la novela. Gerina se dio cuenta de que no podía dejar que conociera a esta chica, y necesita eliminar todas las incertidumbres y tampoco puede permitir eventos en los que estos dos puedan encontrarse, como en el original. Luego, el padre se unió a la conversación y le preguntó a Dave qué pensaba de las habilidades del niño y le preguntó si el niño podía obtener permiso para ingresar a la academia. Este último le informó alegremente que no habría ningún problema en ingresar a la academia porque tenía tanto talento que el decano de la academia mismo debería venir y pedirle que se uniera a ellos. Dave inicialmente pensó que era extraño que no pudiera sentir al hombre lejos de él, pero resultó que Reynard estaba recolectando maná sin saberlo en su cuerpo e incluso un mago experimentado tiene dificultades para mantener el maná en el cuerpo para que no se pueda sentir, especialmente con tanto maná natural como Reynard, no fue fácil ocultarlo en absoluto. Y después, se acercó a Jena en un intento de averiguar dónde había encontrado a un joven caballero tan talentoso, para informar torpemente que lo había descubierto en el orfanato del barón Yenen. Dave se inclinó hacia ella y le preguntó con entusiasmo si ella era el varón que nos había buscado en su cabeza y no podía hacer nada más que farolear. La niña notó que él no se contuvo en absoluto en sus comentarios, pero el hombre continuó preguntándole cómo sabía que tenía un talento innato. Gerina entendió perfectamente que no podía decirle la verdad ya que su heroína tenía 11 años. Por supuesto, ella entendió el interés de Dave en tal información porque, ¿cómo podría una niña aprender sobre las habilidades de Reynard y decidir hacer tal cosa? Lo que no podía decirle, sin embargo, era que en una vida pasada, Reynard había sido el mago prominente que la había matado. Y eso era todo lo que había leído en un libro. Así que tuvo que actuar como lo haría una niña de 11 años. Así que agarrando la chaqueta de Dave, le contó la historia y le dijo que había estado viajando mucho a orfanatos últimamente y en un pueblo, de camino a otro orfanato, había escuchado una leyenda. Era una leyenda que un niño con ojos rojos había sido bendecido por la diosa. Cuando escuchó eso, inmediatamente recordó que el mago supremo tenía ojos del mismo color. Dave se preguntó con asombro, ¿es realmente cierto? Porque nunca había oído hablar de él. Pero la niña le aseguró la verdad de sus palabras, aunque, por supuesto, resultó ser absolutamente falsa. Ella se ajustó con entusiasmo a su imagen de niña de 11 años y dijo que cuando escuchó tal leyenda, se rió durante mucho tiempo y de repente se encontró con Reynard y decidió llevarlo. La niña sabía que en la historia original la verdad sobre esos ojos rojos solo se revelaría con la aparición de la carroña, por lo que pensó que sus mentiras no cambiarían nada. Aún tratando de mantener su imagen de niña dulce, le rogó mentalmente a Dave que le creyera a un niño de 11 años que estaba diciendo tonterías. Dave sonrió con buen humor y creyó su historia. Luego,
Sentado y a la altura de la cara de la niña, dijo que no hace mucho pensaba que había crecido muy rápido, pero ahora estaba seguro de que estaba bien. Ella le informó a regañadientes que ya no era una niña. Dave ya se había despedido para entonces y dijo que necesitaba preparar una carta de recomendación y enviarla a la Academia Crown. La niña se sorprendió de que él hiciera esto por ella, pero el hombre dijo que era algo que estaba obligado a hacer. Y una vez más molesto porque Reynard no podía ser su aprendiz, dijo que esperaba que la Academia lo ayudara a alcanzar su máximo potencial, ya que Reynard había sido bendecido por la diosa. Luego, la niña se volvió alegremente hacia su padre y le preguntó si podían llevarlo a un hogar de acogida, ya que se confirmó que Reynard tenía buenas habilidades. Sonrió y le dijo que le estaba dando a la niña ring gratis. Estaba locamente feliz con esta respuesta porque todo iba de acuerdo con sus planes hasta ahora. En ese momento, en algún lugar del imperio, un sirviente se acercó a su Alteza el Príncipe y le preguntó por qué lo había llamado. El niño dijo que hay rumores de que hay personas a las que no les agrada en absoluto, por lo que deberían prepararse para salir. En ese momento, en una habitación oscura, un hombre estaba transmitiendo instrucciones a su trabajador y pidiéndole que hiciera todo sin errores porque su tarea era increíblemente importante, y luego le entregó el retrato de Harina, que era su objetivo. El hombre prometió que se aseguraría de hacer su trabajo incondicionalmente. Llegó la mañana y la niña reflexionó que el problema con su padre estaba resuelto, así como con la academia. Así que ahora todo lo que quedaba era convencer al marqués. Pero después, volviéndose hacia el niño, le preguntó si finalmente se había dado cuenta de que no lo iba a enviar a un orfanato. El único murmuró torpemente palabras de agradecimiento por eso. Al ver la expresión del rostro de Reynard, Gerina se dio cuenta de que cada vez le resultaba más difícil interpretar al villano. Pero con una expresión sin emociones, dijo que deberían ir a la habitación. Después de notar su extraña expresión, ella le preguntó en qué estaba pensando, pero el niño le recordó la frase que había pronunciado cuando habló con Dave sobre dejar de ser un niño. La niña estaba avergonzada por el hecho de que él le estaba recordando esto, ya que ese comportamiento se debía a la necesidad de dar la impresión de una niña inexperta de 11 años. Así que pasó más tiempo y una niña la empacó en el camino, informándole a Nani que volvería pronto y que necesitaba esperarla en la mansión con Reynard. Trató de disuadirla, diciéndole que no había necesidad de ir de compras por su cuenta y que podían hacer el trabajo ellos mismos. Pero Gerina se negó, explicando que quería hacerlo ella misma. Quería elegir ropa nueva para Reynard, y también quería elegir un regalo para su madre prometiendo regresar lo antes posible. Se ha ido. Montando en el carruaje, comenzó a reflexionar sobre lo que recordaba de un libro sobre su madre, el marqués de Cartia, a quien había visto hace más de 6 meses. La mujer era una persona gentil y amable. Era como una flor de iris pulcra, eso es lo que pensó Cherine cuando la vio. La mujer siempre sonreía cálidamente, era amable y educada con su familia, así como con su personal y personas ajenas a la mansión. Nunca tuvo la intención de avergonzar a nadie como suelen hacer los aristócratas. Sin embargo, a diferencia de su padre, el marqués regañaba sin piedad cuando los niños mostraban la más mínima falta de respeto hacia alguien. La niña se había preocupado frenéticamente durante todo el viaje sobre si sería capaz de aceptar al niño, porque se dio cuenta de que si no lo hacía, arruinaría todos sus planes. Finalmente, llegaron a la ciudad. La criada miraba alegremente a su alrededor, sorprendida de la cantidad de gente que se había reunido en la plaza. Corrió de un puesto a otro, pidiendo a su ama que entrara en cada uno. Pero ella solo les informó que solo debían ir a las tiendas que necesitaban. Pero la chica dijo con entusiasmo que había pasado mucho tiempo desde que habían ido a cualquier parte, y que habían estado trabajando mucho últimamente, por lo que ir a la ciudad era una buena excusa para relajarse. La niña sonrió al ver a una doncella tan alegre y, sin embargo, decidió ceder a las súplicas y estuvo de acuerdo. Fueron a varias tiendas y finalmente se detuvieron en un kiosco con pañuelos. La niña estaba mirando a uno de ellos. Entonces la criada se volvió hacia ella y le preguntó si Gerina se sentía incómoda por el ruido a su alrededor, y sugirió esperar o elegir algo en alguna tienda tranquila. Pero ella le aseguró que se sentía bien y que le gustaba escuchar, ya que podían vigilar a otras personas. Y luego le informó que la doncella podría no vigilarla tanto, porque se sentía bien. Escudriñando el pañuelo, la niña se preguntó qué sería adecuado como regalo para su madre y también reflexionó sobre cómo debería comenzar la conversación para aceptar a Reynard. La criada notó que la niña sostenía un pañuelo demasiado tiempo y preguntó si le gustaba ese. Estuvo de acuerdo con la criada, pero confesó torpemente que en realidad había estado pensando todo el tiempo y no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Pero después, mirando el pañuelo, descubrió un pequeño gato bordado. Cuando se volvió hacia la criada, sonrió alegremente y dijo que le recordaba a su pupilo. Este último felizmente estuvo de acuerdo con su amante, notando el obvio parecido. Y después, dijo que esperaba que la niña sonriera mucho en el futuro, ya que había crecido muy bruscamente recientemente y todos estaban preocupados por cómo se sentía. La niña recordó que Strina solía llorar y preocuparse muy a menudo, por lo que la criada a menudo la consolaba. Estaba a punto de decir algo más cuando un amigo detrás de ella hizo un ruido y un hombre cayó sobre el mostrador, detrás de la criada. Ella vio esta imagen y automáticamente cubrió a la niña con su mano, escondiéndola del hombre extraño. Entonces un joven caballero, Su Majestad el Príncipe, se acercó a ellos. Aunque amenazando a su agresor preguntó, ¿cómo se atreve a apuntar a él?
El uno se puso pálido, tratando de justificarse e informarle que no tenía la intención de atacarlo. La niña observó la escena con gran atención, pero el príncipe le informó que no iba a escuchar su excusa. Entonces el hombre, al darse cuenta de que estaba en una situación desesperada, sacó su cuchillo y lo arrojó a un lado. Voló hacia Gerina. Pero en el último momento, el príncipe logró proteger a la niña con su cuerpo y el cuchillo no pudo dañarla. Hubo una gran conmoción por todas partes. Se levantó bruscamente, empujando al príncipe y le ordenó que se mantuviera alejado, dirigiéndose hacia la niña. El príncipe notó de inmediato un deseo tan extraño de hacerle daño y se enojó porque alguien como este hombre había decidido causar una conmoción en un lugar tan lleno de gente. Entonces el príncipe desenvainó su espada sin dejar que el hombre se acercara a Gerina. Entonces el príncipe desenvainó su espada y asestó un golpe devastador que hizo que el atacante no pudiera continuar la lucha. La niña observó con los ojos muy abiertos cómo la sangre del hombre se derramaba y salpicaba en todas direcciones. Cuando estuvo a salvo, una criada se le acercó corriendo y le preguntó cómo se sentía. La criada le aseguró a la niña preocupada que estaba bien y que no necesitaba ayuda. Pero Gerina obviamente se veía mal. Así que el príncipe se acercó a ella y le tendió la mano para que se levantara y le preguntó cómo se sentía. Terminaron saliendo de esa plaza y se pararon en algún lugar del callejón para que Gerina y la criada pudieran sentirse más tranquilas y alejarse de lo que había sucedido. El tipo se paró frente a ellos y se disculpó por asustarlos. Sonrojándose, la niña le agradeció su ayuda y que estaba bien gracias a él. El príncipe sonrió y estaba genuinamente feliz de que ella no estuviera herida. Entonces la criada se volvió hacia su ama y le pidió que se fuera a casa, ya que había demasiados eventos emocionantes hoy y deberían regresar a la mansión. Pero ella trató de convencerla de que estaba bien, especialmente porque todavía tenían que recoger cosas en la tienda. Entonces la criada dijo con entusiasmo que ella misma saldría corriendo rápidamente y lo conseguiría. Luego se volvió hacia el niño y le pidió que cuidara a su amante. Taz no expresó el más mínimo disgusto o desacuerdo, diciendo que no tenía ninguna dificultad para hacerlo. Así que se quedaron solos. Dirigiéndose contra la pared, se pararon y hablaron. La chica notó tristemente que estaba metiendo al chico en problemas nuevamente. Él, a su vez, escudriñando el rostro de la niña, dijo que no era un problema para él. Después, le preguntó por qué había tratado de detenerlo cuando el hombre la había atacado. La niña, mirándose las manos y sin levantar la vista, informó que estaba muy agradecida por el rescate, pero sintió que no debería haber llevado las cosas a un baño de sangre, ya que los soldados debían llegar pronto de todos modos, y luego informó que no había otra opción en la situación. Pero está preocupada porque había mucha gente reunida allí y si entraban en pánico, muchos más transeúntes podrían haber resultado heridos. El chico la escudriñó durante la conversación. Después, él respondió que la niña estaba pensando con bastante sensatez. Estaba molesta, pensando que tal vez había sido grosera. Así que se disculpó y le pidió que tomara sus palabras como las palabras de un niño. Pero parecía tomarlos más en serio. Y después le dijo a Gerina que su comentario era lo suficientemente bueno y no infantil en absoluto. La niña lo miró con atención y notó que este chico le parecía familiar y que se sentía incómoda por alguna razón desconocida. Se inclinó sobre él y miró su herida, que no había sangrado mucho antes, pero que ahora era visible incluso a través de la venda. Sin embargo, Jorina estaba genuinamente contenta de que la herida fuera superficial. Sin embargo, después de advertir al chico que podría infectarse, ella le pidió que tuviera cuidado y viera al sanador interno lo antes posible. El niño, mirando el vendaje verde en su brazo, se preguntó si lamentaba regalar algo tan hermoso. Pero la niña lo miró con gravedad y respondió que no podía arrepentirse de nada cuando lo hirieron. Luego le pidió al joven caballero que enfatizara que no lo reconocía si tenía algún asunto que atender, y le preguntó si no debía irse. El joven caballero la interrogó y luego se levantó y se rió de este trato hacia la niña, pero aún así no se presentó. Se dio cuenta con inquietud de que debía haber dicho algo incorrecto. En ese momento, el tipo se había puesto de pie y estaba mirando a la chica, y después de inclinarse hacia ella, le informó que se dio cuenta de que se había comunicado con él tan libremente porque no lo reconocía. La niña le preguntó torpemente si se había comportado sin tacto con él y se disculpó, pero después, se volvió hacia alguien e informó que la niña lo había defendido, e incluso lamentó un poco tener que decepcionarla. Gerina no se dio cuenta a quién se dirigía y simplemente se sentó allí, mirándolo desde el fondo de su cabeza, pero el hombre le ordenó que no se diera la vuelta ni se moviera. De hecho, la espada del mercenario ya había sido llevada sobre la cabeza de la niña, pero el tipo estaba claramente bien preparado y con un rápido movimiento de su mano sacó su espada. Al momento siguiente, el hombre ya estaba acostado boca arriba y no se movió. Entonces el niño pensó que tal comportamiento por parte del mercenario era bastante extraño porque estaba seguro de que habían venido por él. Así que esta chica fue su objetivo desde el principio. Al ver que estaba asustada, sentada sin moverse, el príncipe le informó que podía relajarse ya que no le haría más daño. Pero él la consoló diciéndole que no lo mató y luego se ofreció a dejarlo aquí, ya que ya lo había atado con energía mágica. Y después de levantarse de su agresor y escudriñar a la niña, le preguntó si debían ir a otro lugar, y tal vez ella sabía dónde estaba la tienda a la que había ido su criada. Caminaban hacia la tienda cuando vieron a la criada salir con un montón de compras. Cuando el tipo se aseguró de que la niña estuviera a salvo, sugirió que se separaran en ese lugar.
Gerina le agradeció sinceramente por cuidarla y se despidió. El tipo estaba a punto de quitarle el pañuelo para devolvérselo, pero ella le aseguró que estaba bien y que no tenía que devolvérselo porque era necesario para la primera ayuda, y antes de que llegue al consultorio del médico, debe guardar el pañuelo. El chico sonrió ante esta reacción de la niña y dijo que ella era muy amable y sincera, lo cual era diferente de otros aristócratas, así que esperaba que tuvieran la oportunidad de encontrarse de nuevo. Y luego se dio la vuelta y se fue. La niña miró al chico pensativamente, sin darse cuenta de quién era. Ella le echó un vistazo antes de volverse hacia su criada. Cuando el tipo se alejó lo suficiente como para que Gerina no pudiera verlo, los guardias corrieron hacia él y le preguntaron qué le había pasado al príncipe heredero. Uno de ellos miró a su alrededor al príncipe y se preguntó qué había estado haciendo la escolta todo este tiempo. Entonces notó su brazo herido. El príncipe, al darse cuenta del lugar herido, pidió un médico. Sus guardias corrían por ahí tratando de encontrar ayuda. Luego les explicó que la herida era en realidad superficial y que no deberían preocuparse tanto, especialmente porque le habían dado la primera ayuda. Y después, reflexionó que se había olvidado de preguntar el nombre de la niña que lo había ayudado. Recordando su rostro, estaba seguro de que se volverían a encontrar algún día. La chica ya había regresado a la mansión y estaba pensando si los Márquez aceptarían su tutela. El niño se sintió incómodo, así que se volvió silenciosamente hacia la niña y le preguntó, ¿tienen que saludarlo sus criadas? Pensó en el hecho de que esta no era la primera vez que su familia Karsa se enfrentaba a niños talentosos, pero Ranar había resultado ser no solo talentoso sino también cobarde. Y después, Gerina explicó con calma que, dado que su padre había aceptado oficialmente apoyarlo, era natural que lo trataran como a un superior. Incluso si es un plebeyo, ahora está bajo el patrocinio de su familia, así que es diferente de los sirvientes. Además, aprenderá magia. El chico no entendía la conexión entre su relación y el hecho de que estaría estudiando magia. Luego, la niña, tomándole la mano, le explicó que, esencialmente, cuando los magos se gradúan de la academia de manera segura a cambio, se les otorga el título de caballero independientemente de sus habilidades. Y como ya obtuvo el respaldo de Dave, lo tratan en consecuencia. Vaciló, mirando hacia atrás a los sirvientes y sin darse cuenta de cómo debería comportarse con el más. Entonces la niña, acariciando suavemente sus dedos, trató de tranquilizar a Reynard y le dijo que no necesitaba tener miedo de estas personas, ya que solo eran trabajadores contratados a quienes su madre había elegido personalmente. Así que no hay nadie aquí que lo desprecie o lo trate mal. Y si lo hay, serán despedidos inmediatamente. Así que no tiene que preocuparse. El muchacho meditó sus palabras, pero no dijo nada. Gerina luego miró cuidadosamente su cara incómoda y le informó que debería dejar de fruncir el ceño y sonreír más a menudo, al menos mientras conversaban con su madre. El niño estaba disgustado con tal solicitud y preguntó, ¿por qué se sigue diciéndole que sonría? Y después pensó que tal vez el marqués era una persona muy aterradora. La niña explicó con calma que no daba miedo en absoluto, sino que, por el contrario, Berry se preocupaba. Aunque en algunos momentos ella es realmente un punto aterrador de su conversación. La criada de su madre los sacó de ella, quien les informó que estaba lista para recibirlos. Cuando la niña entró, vio a su madre, que la llamó sonriente. Estaba muy feliz de ver a su hija. La niña corrió y abrazó felizmente a su madre, quien de inmediato comenzó a preguntar por la salud de su hija y le preguntó si había tenido un viaje seguro. La mujer estaba preocupada de que la niña pudiera estar muy cansada, por lo que dijo que debía descansar en su habitación y luego la mujer la visitaría. La madre de Gerina estaba muy preocupada de que la temperatura de la niña pudiera subir, pero la niña misma, sin responder ninguna pregunta, simplemente informó que la extrañaba mucho y decidió venir de inmediato. La mujer informó que en realidad quería conocerla tan pronto como llegara, pero había demasiado polvo y la salud de Gerina es muy mala, por lo que tuvo que supervisar una limpieza a fondo. La niña miró amablemente a su madre y recordó que su cuerpo estaba realmente muy débil ya que Serena tenía fiebre alta hace 6 meses en esta mansión. Mark West-Cartier no durmió durante varios días y cuidó de su hija todo el tiempo, pero incluso después de que recuperó la conciencia, no se sintió mejor. Así que la mujer ya pensó que la hija que amaba con todo su corazón moriría. Entonces Marquis le preguntó a la niña que había escuchado de su padre que Gerina había venido con un niño que había sido acogido. Ambos miraron al niño con cuidado, luego ella lo presentó a su madre. Hizo una reverencia y la saludó. La mujer comentó con buen humor que temía que el chico fuera grosero, pero que era mucho mejor que Dave. Su discurso puede no ser como el de los aristócratas. La mujer sonrió dulcemente y preguntó, ¿le gusta en esta mansión? Taz se sentía incómodo y no sabía cómo responder. Entonces la mujer, inclinándose más cerca de él, le informó que tenía una habitación privada, pero debido a que su visita fue bastante inesperada, no habían tenido tiempo de preparar todo. Y como no han tenido invitados tan pequeños como Reynard durante mucho tiempo, Marcus no sabe si lo están tratando lo suficientemente bien. El chico estaba avergonzado. Después, dijo con entusiasmo que le gustaba todo lo relacionado con la finca. La niña notó que el ambiente era lo suficientemente agradable como para estar preocupada por nada. Y luego notó que el niño tenía un carácter bastante dócil. Pero recuerde que es comprensible ya que solo tiene 12 años. Cenaron, después de lo cual el Marquis, volviéndose hacia Reynard, le pidió que fuera a descansar, ya que los sastres llegarían mañana para hacerle la ropa adecuada. Cuando Reynard se fue,
Gerina le preguntó a su madre si todo estaba bien. Le preocupaba que Marquis hubiera decidido quedarse con Reynard solo porque tenía talento, pero tal vez no le gustaba el chico. El marqués se inclinó y acarició la espalda de la niña, sospechando que estaba actuando como si hubiera hecho algo malo. Y la niña probablemente piensa que la mujer se enojará con ella. La niña escudriñó el rostro del marqués y se sorprendió, ya que al ver su preocupación, su pecho se pellizcó debido a algún sentimiento de culpa. En ese momento, el marqués sonrió afectuosamente y le aseguró que no tenía que preocuparse por su actitud hacia el niño. A ella no le importaría, porque todo lo que una mujer quiere de su hija es que sea feliz y que ya no esté enferma. La niña todavía se sentía culpable de no ser su verdadera hija y de no merecer el cuidado que recibió. Pero al mismo tiempo con la culpa, Jorina vio a la marquesa mirándola y en la cara de la mujer. Era como si la protagonista viera a su verdadera madre, a quien nunca volvería a ver. Llegó el día siguiente, y ya habían conocido al sastre. La mujer se puso de pie y tomó las medidas del niño. Entonces Gerina le preguntó cuántos años tenía en ese momento. Por supuesto, ella sabía su edad, pero decidió preguntar por si acaso porque de repente podría cometer un error y enojar al niño. Por lo que la niña podía recordar. Había una diferencia de 2 años entre Carrión y Lidia este año en el invierno. Lidia es un año menor que Gerina, por lo que tiene 10 años y, como es verano, su cumpleaños aún no ha pasado, por lo que Renard tiene 11 o 12 años, respondió, y la niña estaba mentalmente contenta de que tuviera razón. Entonces el niño le preguntó su edad en respuesta y sugirió que debía ser un año más joven. La chica estuvo de acuerdo, y después de que el niño comenzó a burlarse de ella es más joven por un año entero y sale como una niña. La niña confirmó sus conjeturas y pensó en el hecho de que él era un año mayor que ella, pero su complexión corporal era la misma, y asumió que era porque vivían en entornos diferentes y también sufría de desnutrición constante. La niña dijo que solo era un año mayor, pero el niño dijo a regañadientes que no solo era un año mayor, sino un año entero mayor. Así que crecería 2 años más rápido y se convertiría en adulto. La niña, riéndose de él, le preguntó cómo era que tenían un año de diferencia, pero por algunas leyes desconocidas se convertiría en adulto 2 años antes. Entonces el niño dijo que muy pronto tendría 13 años. La niña no se sorprendió en lo más mínimo por esto y abrió los ojos bruscamente. Mirándolo con cuidado, se sorprendió de que este niño pronto tendría 13 años, ya que no recordaba su edad en absoluto. Gerina admitió para sí misma que anteriormente ni siquiera podía recordar el nombre de la novela en la que se había metido, por lo que no era de extrañar que olvidara la edad. De hecho, había pocos recuerdos claros de Carroña en su mente. Ella solo sabía que él tenía cabello rubio, ojos rojos, un nombre único y el significado de ese nombre. También recordó que creció con una madre soltera, el dueño de un bar y luego se escapó a un orfanato, y que a principios del invierno, el marqués de Defran lo había acogido. También recordó que Carrión había asistido a la Academia de la Corona y regresó en la época en que Lidia alcanzó la mayoría de edad. Gerena admitió que no recordaba nada sobre el príncipe heredero, excepto su naturaleza opresiva. Solo gracias al carácter amistoso de Carrión, que le gustó mucho, el protagonista lo recordó. Y después de que la niña se preguntó por qué Lidia dejó a Reynard y eligió al príncipe heredero como su novio, ya que era un poco extraño, se puso de pie y miró al Reynard con cuidado y se preguntó cómo un niño tan arrogante podría volverse tan amigable como en el original. Ella le dijo al niño que debería comer más en el futuro, ya que era casi 2 años mayor que ella en la misma altura, especialmente porque la ropa que lleva ahora pertenecía a su hermano, y él la había usado cuando tenía 10 años. Y después comentó en silencio que esa ropa era demasiado grande de todos modos. Taz amenazó vergonzosamente con que en el futuro se volvería muy alto, tan alto que a la niña le dolería el cuello cuando lo mirara. Gerina lo miró sorprendida y le preguntó de dónde lo había sacado. Luego le explicó que se fue por jeans a su padre, que era muy alto. Gereta se preguntó cómo lo sabía y sugirió que tal vez su madre se lo había contado, pero este último comentó tristemente que él mismo lo había aprendido de su padre. La niña pensó en sus palabras y se dio cuenta de que todo era muy extraño, ya que no estaba escrito en la novela, pero el mayordomo la apartó de sus pensamientos. Ella notó su rostro despreocupado y se dio cuenta de que, aunque le habían prometido a Markwise que tratarían bien al niño, todavía no podían aceptar a Reynardi, por lo tanto, le desagradaban un poco. Pero después, Gerina reflexionó que la posibilidad de un trato respetuoso por parte de los sirvientes en su casa fue posible, gracias a la promesa de Marcus. La niña logró convencerlo de que Reynard no podía hacerse amigo de los sirvientes. Sin embargo, el Marcus ha establecido algunas condiciones. La primera es que Reynard debe estar completamente entrenado en etiqueta. Segundo, hasta que obtenga el título, debe mantener sus modales y comportarse cortésmente en público. Tercero, además del marqués y el marqués, comportarse respetuosamente con los 3 hermanos mayores que ahora estudian en la academia. La niña pensó en el hecho de que básicamente le iba a pedir que lo hiciera ella misma. Sin embargo, aún así, a pesar de que el niño tiene que cumplir con estas condiciones y también trata de ser lo más respetuoso posible, su mayordomo se negó a aceptarlo. Y no tenía absolutamente ningún interés en este chico. La voz del mayordomo la sacó de sus reflexiones, quien le informó que el señor Dave había venido a encontrarse con ella y su amo, y que valía la pena terminar lo más rápido posible y dirigirse a ellos.
La señora que vino a tomar las medidas informó que había terminado. Así que ahora solo quedaba elegir el diseño y los materiales de la prenda. El niño comenzó a resentirse por lo largo que era el proceso, pero la niña señaló con sensatez que debía haber pensado que hacer ropa era muy simple. El niño se dirigió a regañadientes al sofá para sentarse en él y anunció que ya había estado de pie durante mucho tiempo, por lo que no entendía qué más tenía que hacer. La niña le informó sin emoción que, además de tomar sus medidas, también tendría que elegir el diseño, los materiales y los colores. Después, preguntó, ¿ese ya se cansa tan rápido? Johanna dijo que además de todo esto, necesita decidirse por una bufanda y accesorios. El niño trató de discutir, pero luego la niña se acercó a él y lo agarró del brazo, diciéndole que debía hacerlo, y también que debería comportarse de manera más apropiada porque, dado que habían decidido apoyarlo oficialmente, ahora también era miembro de su familia y no debería intentar arruinar su reputación. El niño seguía diciendo a regañadientes que no entendía por qué era tan complicado y por qué tenía que aprender, con qué tenedor de los 4 le daban de comer. Y después comenzó a resentirse de que la vida de la niña era bastante aburrida, pero la muchacha comentó con sensatez que había comenzado a resentirse demasiado pronto, porque todavía tenía mucho que aprender. Pero Reinar seguía mirando a la niña con tristeza, quejándose de que incluso los colores de la ropa que tenía que elegir le parecían iguales, a pesar de que Gerina afirmaba que eran diferentes. La niña informó que afirmó eso porque eran realmente diferentes, y luego advirtió que tenía que conocer a su padre por un tiempo y que el niño debería sentarse aquí, eligiendo el diseño y los materiales para su ropa. La miró confundido y le preguntó si podía quedarse con él y si tenía que ir con su padre ahora mismo. Gerina se dio cuenta de inmediato de que todavía se sentía incómodo al estar solo en esta mansión rodeado de sirvientes. Se dio cuenta de que él podría sentirse incómodo sin ella, pero ya no podía complacer su naturaleza mimada. Entonces, inclinándose hacia él, le explicó que la señora Lauren, que le había tomado las medidas antes, estaba aquí y que lo ayudaría. También le aseguró que volvería pronto, ya que su padre y Dave ya la estaban esperando, por lo que no tuvo más remedio que conocerlos. Además, ella le informó que Robert, su mayordomo, estaría a su lado para ayudarlo a tomar una decisión para que estuviera bien. El niño trató de objetar, pero la mujer no quiso escuchar y le pidió al mayordomo que lo ayudara mientras ella estaba fuera. Luego la niña llegó a una reunión con su padre donde discutieron varios asuntos importantes relacionados con Reinar. Dave explicó que había 2 formas en que había aprobado la admisión a la academia. El primero es tomar un examen de ingreso y el segundo es obtener una carta de recomendación. En el caso de la segunda opción, tendría que pasar una entrevista para ser admitido, lo que pondría a prueba sus habilidades. Y luego advirtió que en cualquier caso es difícil entrar, pero dicen que la opción con el examen es mejor ya que la situación con la carta de recomendación empeoró mucho, cuando hubo casos de admisión de personas con capacidades insuficientes. Su padre lo interrogó, aclarando que el examen de la academia no era solo para habilidades mágicas sino también para materias generales, por lo que se preguntó si podría prepararse a tiempo para la admisión esta primavera. Entonces la niña pensó que si se fijaban la meta de Reinar de ingresar a la academia en la primavera, tendrían un poco más de 6 meses para prepararse, pero de cualquier manera, originalmente debería ingresar en la primavera del próximo año, entrenando en la academia durante los últimos 7 años. Por supuesto, hay quienes se gradúan más tarde, pero aquellos que se gradúan temprano o no. Así que cuando la protagonista llegue a la edad adulta, Lidia y Gerina se encontrarán como candidatas a princesa heredera. Es un destino en el que no tienen más remedio que enfrentarse por intereses políticos. Por lo tanto, es imperativo que Reinar se inscriba en la primavera y la proteja después de 8 años. La niña se volvió hacia su padre y le aseguró que todo estaría bien, ya que pensaba que Reinar tenía el talento suficiente para entrar sin problemas a través de una carta de recomendación. No conocía los matices, pero estaba bastante segura de que la entrevista se juzgaría solo por la habilidad mágica, aunque completar el papeleo correctamente también fue muy importante. Su padre se calmó y dijo que David había planeado hacer de Reinar su aprendiz, lo que significaba que realmente tenía una habilidad sobresaliente, pero con una carta de recomendación, podría no ser aceptado. Entonces Dave lo interrumpió. Se sentía incómodo con esto, pero tiene una gran influencia entre los magos. Así que si Rainer dice que aprendió de Dave, será reconocido inmediatamente. Además, recibe el apoyo de la familia Karsa, incluso entre la gente común habrá rumores sobre él. La niña notó un claro parecido entre Dave y su pupilo. Eran muy similares en su confianza en sí mismos. Luego se preguntó si Reinar tenía suficiente apoyo y habilidades para obtener una educación en la academia, sin ningún problema. Después, recordó que sus hermanos habían hecho lo mismo. Realmente no recordaba exactamente lo que Cartian había hecho en la historia, pero dada la situación de Reinar ahora, era muy probable que hubiera seguido adelante con la entrevista con una carta de recomendación del marqués de Defran. A Dave le llevará un tiempo escribir una referencia como la original, pero de cualquier manera ya no es una historia original. Dave es un mago de primera categoría, superior a Marcus, y tiene a la familia Karsie detrás de él. Así que es una situación ligeramente diferente, pero todo encaja perfectamente. Así que Reinar definitivamente entrará en la academia. En ese momento,
Dave le había asegurado a su padre que no tenían que preocuparse porque encontraría más personas para escribir. Una recomendación para el niño. Después de todo, querrían hacerlo tan pronto como vieran sus habilidades. La niña se preguntó si no sería un poco pesado para él. Pero Dave respondió que si la amante quería que Ranner se inscribiera esta primavera, que así sea. Además, realmente quería hacerlo por el niño. Entonces la niña sonrió y dijo que pensaba que Dave estaba actuando por interés personal para enseñarle a reinar lo más posible y desalentarlo de ingresar a la academia. Admitió sin vergüenza que tenía tales pensamientos, pero sería mejor ingresar a la academia antes porque ingresar a la edad de 12 años es un poco tarde. La niña le informó que estaba a punto de cumplir 13 años. El mago se sorprendió al escuchar que, en ese caso, deberían prepararse para la admisión lo antes posible. Se preguntó si el entusiasmo de Dave estaba haciendo que todo saliera bien, e incluso su padre ya no dudaba de su elección. Luego, la niña fue a Ranner para contarle una feliz noticia, pero escuchó el sonido de un bajo que se rompía. Se dio cuenta de que, en principio, era una reacción bastante esperada del chico, pero Gerina no se dio cuenta del todo de lo que había vuelto a salir mal. Gerina se volvió hacia una de las doncellas reunidas y le preguntó qué estaba pasando, y también pidió un relato bastante detallado. Ella informó que cuando la niña se fue, Reynard había desconfiado de las sirvientas de primero, así como de la señora. Sin embargo, todo era normal. Lauren le mostró a Reynard las telas y los patrones apropiados, y todavía no hubo ningún problema. Pero justo cuando pasaron a elegir un tocado, la señora Lauren hizo algo. La niña se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal porque la criada de repente se quedó en silencio. La criada se congeló incómodamente y luego informó que la señorita Lauren le había dicho a Reynard que sus ojos rojos parecían siniestros, por lo que era mejor que los ocultara cuando saliera de la mansión. Jorina estaba horrorizada y furiosa por las palabras pronunciadas por esa mujer. Jorina le gritó a la criada, repitiendo que le había advertido a Robert más de una vez que definitivamente castigaría a cualquiera que dijera algo sobre sus ojos. Sabía que era lo esperado, pero para ella sus ojos no eran una maldición, eran esperanza. Pero otras personas lo vieron de manera muy diferente, con sentimientos de vago miedo a algo desconocido. Así que en el imperio, donde el color rojo no se consideraba un mal presagio, todavía se consideraba maldito. Recordó que le había advertido a Robert sobre sus ojos de antemano para que las criadas no comenzaran a chismorrear. Al parecer, esa advertencia había funcionado bien porque no hubo más problemas. Y después, pensó que, aunque el hombre no era de la mansión, debería haber advertido a la señorita Lauren que tal conversación estaba prohibida. Así que la chica, volviéndose a regañadientes hacia la criada, preguntó, ¿Robert no le hizo ningún comentario a la señorita Lauren? Betty luego, vacilante, informó que el mayordomo definitivamente le había advertido al respecto, pero el mayordomo dijo que la señora Jane Carcia debe tener un corazón muy amable, por lo que el niño debería estar agradecido de que la familia Carcia apoyara a un niño siniestro como él. Después de todo, él no era de su familia y ella no habría cosido ropa para un niño tan dan en ninguna otra situación. Y luego agregó que incluso estar cerca de él la hacía sentir mal. Las criadas intervinieron de inmediato, pero aún así el jarrón roto arrojado por Renard dejó un rasguño en el dorso de la mano de la señorita Lauren. Así que el señor Butler la llevó al médico. Pero la señorita Lauren continuó levantando la cabeza con orgullo mientras salía porque creía que estaba haciendo todo por su familia. Luego la niña le preguntó si entendía correctamente que Renard se había amotinado después del incidente y todos lo dejaron solo y simplemente se fueron. La criada informó que este era el caso porque no podían ver cómo podían ayudarlo. La niña pensó con tristeza en el hecho de que después de sacar a Reynard del orfanato, Gerina quería mostrarle que todo estaba bien. Ella entendió que la mujer había actuado de esa manera solo para mostrar su fuerza contra los débiles. Y la niña pensó que era un comportamiento repugnante. Se dio cuenta de que Reynard se sentía terrible. Cuando escuchó los comentarios enojados, Gerina se volvió hacia las criadas y les advirtió que le trajeran a la señora Lauren tan pronto como terminaran su tratamiento. Betty le advirtió que era lo suficientemente peligroso, pero ella ignoró la advertencia y estaba a punto de entrar en la habitación. Tan pronto como se abrió la puerta, fragmentos del jarrón volaron hacia su rostro, lastimándole la mejilla. Pero ella no estaba enojada. Vio al niño acurrucado en el sofá, sin responder. La niña pensó para sí misma que normalmente en esta situación se habría enojado y le habría gritado a esta mujer por atreverse a tratarla así en su barrio. Ella prometió que haría que todos pagaran por tratar a Reynard de esta manera, pero tomaría su enojo personalmente. Después de todo, lo más probable es que el niño la culpe por lo que sucedió, ya que ella fue quien lo dejó solo y se alejó. Así que ella necesita disculparse y calmarlo. Se sentó más cerca de él y se disculpó por llegar tan tarde y prometió que castigaría a la señorita Lauren por atreverse a tratarlo así. Notó que el niño estaba temblando, así que se acercó y le puso la mano en la cara, notando que estaba llorando. El niño rápidamente se secó la cara de las lágrimas y dijo que la niña es una mentirosa porque todos a su alrededor piensan que sus ojos son una maldición y no una bendición. Al mirar a Reynard, se dio cuenta de que aún no tenía 13 años y que en su corta vida no había recibido una gota de amor de sus padres, por lo que tuvo que sufrir las opiniones negativas de otras personas sobre sus ojos rojos. Ella asumió que su terrible temperamento debe haber sido creado debido a las actitudes de odio de otras personas hacia él. El niño tristemente informó que la niña era la única que pensaba que él era especial. Jorina no estaba en absoluto enojada con él y lo trató con cierta comprensión. Después de todo,
Ella misma era alguien que de repente se había encontrado en un lugar desconocido y estaba tratando desesperadamente de sobrevivir aquí. Así que solo quería usar a Reynard y nunca pensó en sus sentimientos. Ella lo abrazó y reflexionó sobre el hecho de que nunca lo había insultado. Pero de todos modos no era diferente de la señorita Lauren. Pero ella realmente quería que él supiera que definitivamente era una bendición de la diosa y que sus ojos rojos eran un símbolo. Definitivamente crecería para ser una persona amable y hermosa. Tomando sus manos entre las suyas, se disculpó sinceramente por dejarlo solo y por arrastrarlo a este lugar. Reynard tristemente dijo que se sentía inseguro en este lugar debido al hecho de que todos escuchan a un extraño. Para él y sin la presencia de Yurin, todos lo miran como si lo vieran por primera vez. Se volvió hacia el chico y le prometió que castigaría personalmente a la señorita Lauren y que la próxima vez se aseguraría de que nadie permitirá que lo trataran así. Si alguien más se atreviera a menospreciarlo así de nuevo, debería responder con orgullo porque tratarlo de esa manera significaba que la estaban tratando de la misma manera. Y después lo miró y dijo que pensaba que sus ojos eran increíblemente hermosos. La niña dijo que los ojos de Reynard parecían rubíes y explicó que eran piedras preciosas. Los colores de sus ojos y, de hecho, sus ojos estaban lo suficientemente rojos como para que fuera inusual encontrarlo en la oscuridad. La niña se preguntó si ni siquiera se trataba de que fuera un símbolo de diosa. Solo le gustaba la forma en que la miraba con esos ojos rojos sin dudarlo. Después de todo, todas las personas en este mundo miran a la niña, no como una persona, sino como Gina Cartier, y él fue el único que pensó lo contrario. El niño estaba muy avergonzado, sin saber cómo responder. Pero después pensó que tal vez ella quería algo más de él. Ella solo pensó que él había logrado arruinar milagrosamente el estado de ánimo en solo unas pocas palabras y luego dijo que estaba contenta de que se hubiera animado y se hubiera sentido mejor. Pero de repente el niño notó el corte en su mejilla y le preguntó cuándo tenía tiempo de lastimarse. Tai le aseguró que estaba bien y le dijo que le había pedido a Dave que se encargara de ello, para que ni siquiera quedara una cicatriz. Pero el chico preguntó, ¿realmente la lastimó? Trató de tranquilizarlo para que no se pusiera nervioso por algo tan pequeño. Pero Ranner tocó su trampa para examinar la herida y le preguntó si le dolía. Luego se disculpó por lastimarla. Apartó su mano de su cara, asegurándole que todo estaba bien, pero luego notó su cara asustada. Gritó que no había más heridas en su rostro. Ella adivinó de inmediato que el calor de su mano que tocaba su rostro era algo más. Rápidamente corrió hacia arriba y comenzó a mirarse en el espejo. Después, le preguntó al niño cómo había sucedido. Reynard dijo que no se dio cuenta de cómo lo había hecho él mismo y que lo único que quería era que la niña no resultara herida. Luego le informó que acababa de usar magia y que podía curar su herida. El chico intervino nerviosamente. ¿Cómo es posible? Después de todo, él no sabe cómo manejarlo en absoluto. Pero Gerina lo convenció de que no era un error y que se había aprovechado de ello sin darse cuenta. En ese momento, el niño escudriñando sus manos preguntó, ¿realmente tiene poderes? Jorina sugirió que tratara de sanar sus ojos, que se leían al llorar, y luego podían ver si tenían razón. Después, ella le explicó que debía hacer lo que le había hecho antes. Intentó hacerlo de nuevo, pero no funcionó. Gerina luego le informó que no se preocupara y que dejara de tocarse los ojos, ya que podría contraer una infección, y le aseguró que cuando aprendiera, podría tratar con facilidad. La niña miró a Reynard con alegría, dándose cuenta de que aún no había estudiado magia y que ya podía usar magia curativa compleja. Jorina estaba feliz de que tuviera tanto talento y, aunque no entendía cómo controlarlo ahora, definitivamente lo ayudaría a descubrir su talento en el futuro. Ella le hará darse cuenta de lo capaz que es un niño para sí mismo y para todas las demás personas que lo rodean y lo menosprecian. Entonces la chica salió a confrontar a la señorita Lauren. Ella le informó que ya sabía que mientras estaba fuera, Reynard se había enojado y actuado de manera grosera. Después, le preguntó dulcemente cómo estaba su brazo y cómo se sentía después de eso. Gerina se dio cuenta de inmediato de que su intención interior era muy obvia, ya que nada terrible había sucedido desde el punto de vista del aristócrata. Incluso con el apoyo de su familia, Reynard sigue siendo un plebeyo sin una educación adecuada. En cualquier caso, esta mujer es la esposa de un varón, así que es una aristócrata. Además, ni siquiera fue abuso, solo fueron palabras. Por lo tanto, no hay problema para ella. Se dio cuenta de que para otros aristócratas, esta actitud hacia Reynard no importaba mucho, pero aún así debería defenderlo porque el niño estaba herido por sus palabras y no puede dejar las cosas como están. Después de todo, ella es la única que puede protegerlo en esta situación. Se volvió confiada hacia la baronesa y le dijo que Reynard no era un niño malo, pero tal vez aún no estaba acostumbrado a vivir aquí. Después, preguntó si tendría una cicatriz en el brazo y se disculpó por el niño. La baronesa comenzó a argumentar que la señora no debería disculparse porque no había pasado nada malo. La baronesa comenzó a argumentar que la señora no debería disculparse porque no era gran cosa. Gerina informó con una sonrisa diabólica que estaba muy contenta de que la baronesa no estuviera enojada, pero en realidad sus pensamientos eran diferentes. Le disgustaba incluso la idea de que la baronesa la halagara así, aunque era más joven que su propia hija. Sin embargo, se atrevió a tratar así a Reynard. La niña no iba a dejarlo así desde el principio, pero ahora su comportamiento comenzaba a enojar a Gerina cada vez más. Incluso si la baronesa continuaba insistiendo en que lo había dicho por el bien de su familia,
Se podría decir por ese solo hecho que había expresado desdén por el nombre de la familia Carsa porque había ignorado la advertencia de Robert de no decir nada sobre los ojos del niño. Sin embargo, en este momento, incluso si Gerina le levanta la mano, la señora Lauren no podrá decir nada en respuesta. Pero la niña no quiere usar un método tan grosero porque hay una forma más efectiva y apropiada de lidiar con la situación. La niña miró a la baronesa con toda su determinación y le preguntó por qué una persona cariñosa como ella ignoró la advertencia que le dio el mayordomo y se permitió decir algo así. Luego pidió a las criadas que le trajeran sus trajes. La baronesa preguntó por qué esos portadores le habían hecho el vestido. Pero la niña con total determinación ordenó que los vestidos se cortaran en pedazos pequeños. La baronesa se sorprendió por lo que vio y no entendió cómo comportarse. Pero Gerina explicó que la baronesa había dicho que su consejo a reinar sobre los ojos era para el bienestar de la familia Carsa, y estaba agradecida por esa intención. Sin embargo, la baronesa dijo esto después de ignorar la advertencia del mayordomo de su familia y decidió hablar de todos modos para asegurarse de que la mujer ya no pudiera diseñar ropa para aristócratas.